Dominical. Bienvenidos todos y vamos a seguir ahí en nuestro estudio en Levíticos capítulo 20. En el capítulo 20 Sí, bueno. Vamos a repetir el texto. El texto que está en Números 23. A ver, de este lado. Porque contra Jehová no hay agüero ni nación contra Israel, como ahora se ha dicho de todo Israel, lo que hay. Amén. Vamos enseguida a leer el capítulo 20 de Levítico. ¿Qué pasa? Muy bien, vamos a leer alternadamente todo el capítulo de Levíticos 20. Alternadamente dice así la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés diciendo: y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Entonces yo pondré mi rostro contra... A ver, déjenme ver. Permítanme. No sé qué hice. A ver, otra vez. ¿En cuál íbamos? Entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Santificados pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia.
A la mujer no matarás, ni harás independientemente, sangre será su rey. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable por tanto serán muertos a los ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. La desnudez de la hermana de tu padre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que viere con la mujer del hermano de su padre, de la desnudez del hermano de su padre, desnudo, llevará. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Guardad pues todo ordenanzas y tenerlos por obra, no sea que ocurriera la tierra, ahora todo por la ley de ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseéis la tierra de ellos, y no os la daré para que la poseáis por heredad. Tierra que tuviereis en bien, no probad vuestro Dios, que os sea apartado del pueblo. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo y entre ave inmunda y limpia, y no contaminaréis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de ser mi santo, porque Dios te va sanando, y os he apartado del pueblo para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que invocare espíritus de muertos y se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y te agradecemos, Padre, por conocerte primeramente, y porque el conocerte nos da paz y nos da esperanza, y sobre todo esperanza de vida eterna, Señor, y te damos muchas gracias por eso, Señor, porque es lo mejor que nos ha pasado, Señor, conocerte a ti, conocer que eres misericordioso y eres paciente para con nosotros. Gracias por eso en esta hora que estamos escudriñando tu palabra, leyéndola, Señor. Yo te pido que nos hables a cada uno, que tú guíes las palabras, Señor, pero que sea el Espíritu Santo el que acomode, Señor, conforme a la necesidad de cada uno. Sabemos que tú hablas a la mente y al corazón que están dispuestos, Señor. Pues yo te pido que tú en esta hora obres en cada uno de nosotros, los que estamos aquí, Señor, para que podamos meditar más en lo que nos conviene, Señor, en lo que conviene para la obediencia, para la entrega y también para tener conocimiento, Señor, cada día más de lo que tú pides de nosotros, pero también que despiertes en cada uno de nosotros ese anhelo y ese deseo de poner en práctica tus palabras y testificar donde quiera que vayamos, Señor, y estar bien conscientes de cuáles son nuestras prioridades, Señor, porque muchas veces esta carne pues pide cosas, pone prioridades que no son, por los anhelos y los deseos que hay en la carne, que no tiene esperanza, sino que tu palabra dice que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos, Señor, y sabemos que esa es la lucha del cristiano, Señor, de cada día, pues tener que enfrentarnos con nosotros mismos para poder decidir seguirte y servirte a ti, obedecerte y testificar tu palabra. Te pedimos que nos animes, Señor, para que no salgamos como entramos, Señor, aunque veníamos contentos y alegres, Señor. Sabemos que pues si tú sigues con nosotros vamos a salir más decididos, más contentos, más en paz contigo, Señor, y pues ayúdanos para que
esa alegría de tener esta convivencia entre hermanos y contigo, Señor, perdure cada día, cada momento, donde quiera que vayamos, Señor, para ser animosos en testificar de tu palabra. Bendice a toda tu iglesia, Señor, te pedimos por todos los que van sufriendo por causa del Evangelio, Señor, porque sabemos que hay mucha gente, muchas personas que pues no tienen estas facilidades o estas comodidades que nosotros tenemos, Señor, de no ser perseguidos, pero sabemos que hay muchos que a costo de su propia vida van pregonando el Evangelio. Ayúdales, fortalece su fe hasta el final y pues ayúdanos a nosotros para permanecer firmes y fieles en todas las situaciones, Señor, y perdona todas nuestras faltas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, vamos a continuar con este capítulo, el capítulo 20. Ahora sí, déjenme acomodar mi bosquejo acá enfrente porque vamos a ver acerca de, en este capítulo vamos a ver, ya vimos en el 18 y en el 19 que nos hablaron de estos mismos temas, de estas mismas situaciones acerca de cómo ser santos. Veíamos que todo el 18 y el 19, y todavía va a seguir toda la Biblia, pero sobre todo todavía el 20, que es el mismo tema en estos 3 capítulos hay un mismo tema que se va desglosando, y en este 20 ya nos va a hablar acerca de la pena por la culpa. En todos los demás versículos que veníamos leyendo de 18 y 19, vemos que nos dice, porque yo soy Dios, yo Jehová. Y no hace sentencias, no da sentencias, sino que el primer llamado de Dios para todo cristiano es, y debería ser, y yo me he fijado mucho en esto, en las personas que confiesan, cuando se confiesa a Cristo como nuestro Salvador, hay muchas reacciones muy diferentes de unas personas a otras. Me ha tocado ver a personas que hacen confesiones muy mecánicas acerca de la fe, porque quieren pertenecer a una iglesia, a una religión, quieren ser bautizados, traen la idea misma que viene del catolicismo, de que es cumplir ciertas reglas, ciertos rituales, y ya son cristianos de una denominación, de una iglesia, ya son de Cristo. Pero cuando una persona tiene una experiencia personal con Cristo, hay un antes y un después. Siempre es así. Siempre es así. Y en cada experiencia que un creyente tiene a través de toda la vida de creyente, de cristiano, va mejorándose, va santificando, podemos decir, porque cada experiencia lo hace ser más consciente de que Dios pide una dedicación, una entrega, una obediencia, un testimonio, pero a la vez disfruta de una paz, crece la idea de una paz verdadera, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso la Biblia nos invita siempre a orar sin cesar, porque es donde en una comunión íntima con Dios es donde se va creciendo, es donde se va creciendo en santidad, en comunión con Dios, de tal manera que se va cumpliendo lo que Cristo dijo: si permanecen en mí pueden hacer cualquier cosa. Digo, lo que se acomoda a los propósitos de Dios, no es para caprichos, como hay muchas como ha degenerado mucho la doctrina cristiana, en que ahora Dios concede todos los caprichos que uno quiera, porque ya es cristiano, porque somos hijos de Dios, y que hay que pedirle lo que queramos y Dios nos lo va a dar. No, Dios nos va a dar nada más todo lo que se acomoda a su propósito. Y cuando obtenemos otras cosas, Dios también nos las da, pero también es un propósito de que
el que sea limpio, el que sea santo, que se santifique cada día más, pero el que no es limpio, que se condene cada día más. Porque eso es lo que va a suceder. El que anda en tinieblas nunca va a ver nada. Y como Cristo les dijo a los fariseos y a los saduceos y a todos los que estaban enfrente de él, creían que veían, creían que tenían la luz de Dios incluso a través de la ley, pero lo que no entendían y lo que Cristo les va haciendo ver es que ellos ya habían desvirtuado todo, ya habían degenerado, anulado el mandamiento con sus tradiciones. Entonces en este capítulo 20 nos va a mostrar ya un llamado muy estricto, y ese nos alcanza igual a nosotros que al pueblo de Israel, porque así como el pueblo de Israel era un pueblo, el pueblo de Dios, hoy nosotros somos el pueblo de Dios. No somos, y tenemos que entender esto porque hay muchas doctrinas que enseñan la doctrina del reemplazo. No somos Israel, nosotros no somos Israel. Somos el Israel de Dios en el sentido que hoy somos el pueblo de Dios, los que estamos en Cristo, esta generación. Pero no existe, la doctrina del reemplazo no existe. La doctrina del reemplazo dicen los testigos de Jehová y algunas otras doctrinas que Dios desechó para siempre a Israel por desobedientes y por negativos y por rebeldes, y se olvidó de ellos para siempre, y que ahora los que cuentan y los que valen, esta es la doctrina del reemplazo, ahora es la iglesia. Ya no, en la iglesia está incluido Israel, eso ya lo hemos visto claramente, que nos dice que no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús, todos somos uno. Entonces Israel está incluido, no está desechado. Y eso lo tenemos que ir viendo porque también conocemos algo de la historia de lo que Daniel profetizaba de las 70 semanas. Falta una semana para culminar el trato de Dios con Israel, y esa es la gloria para Israel también, la reconciliación de Israel con Dios por causa de la promesa, por causa de los padres, dice la Biblia. Entonces, pero nosotros hoy en día tenemos que entender que Dios nos llama a una santidad personal. Ya no se trata de una nación, se trata de una persona, de cada uno de nosotros. Y este llamado que nos hace en esta parte, cuando está empezando a contar lo que es la pena por la culpa, o los castigos, o las sentencias por cada situación, también nos alcanzan, aunque nosotros quisiéramos decir que ya no. Hemos visto claramente que la ley no tenía el propósito, sino solamente de enseñar y de conducir al pueblo, pero no de salvarlo. No tenía ese plan, la ley no tenía el plan de salvar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya estaba salvo. El pueblo de Israel ya eran los hijos de Dios. Y como lo hemos visto siempre y lo vamos a seguir viendo siempre que analicemos esto, el pueblo de Israel era salvo por la fe, por la promesa hecha a Abraham. Es la fe. Es la fe la del asunto. Entonces nosotros, Israel, aquí lo que tenía era que conocer qué cosas debería de no hacer para permanecer en la fe. ¿Qué pasa con nosotros? La Biblia, todo el Nuevo Testamento nos enseña qué hacer para permanecer en la fe. Es la misma regla. Es la misma regla, solamente que había cosas muy pesadas para nosotros que nos eran contrarias en la ley, y por nosotros y por los antiguos, Cristo subió a la cruz del Calvario, por Abel, por Adán y Eva. La promesa no fue hecha primero a nosotros, fue hecha a Adán y a Eva, ¿verdad? Que vendría uno que subiría a la cruz.
Y en ese creyeron Adán y Eva, creyó Abel y creyeron todos los de la fe. Por fe creyeron en él. Entonces, esto nos lleva a nosotros a entender, cuando la Biblia nos habla de santidad, nos habla de meditar mucho en nuestros caminos. Nos habla de estar en una comunión íntima con Dios, todos los días. De no perder el tiempo. A eso nos llama. Lo que vemos en la época que estamos viviendo hoy es que el mundo se relajó. La iglesia se relajó con el mundo. Se amoldó, que estábamos viendo el viernes, se conformó. ¿Quién se ha encargado de que la iglesia se conforme? De que los creyentes se conformen a este siglo. Es el diablo. Y el nuestro descuido. Las historias de todos los pueblos, como decía el Sinaí el viernes, tienen un propósito. Y cuando nosotros vemos la historia de México, vemos a don Miguel Hidalgo, el gran caudillo, idólatra hasta las cachas, siendo muy reconocido. ¿Quién nos llevó a eso? Una falsa historia, un propósito del diablo. Y ya lo hemos visto en muchas ocasiones cómo México fue liberado de la esclavitud de España. Y decimos, pero qué barbaridad, qué grandeza de obra la que hizo don Miguel Hidalgo, don José María Morelos y Pavón, y hasta la corregidora metemos de por medio, todos hicieron una gran labor. Y no nos queda de otra que ver que hicieron algo. Pero nosotros no tenemos que meternos en el texto o en el contexto de ellos. Porque el que estaba detrás de esa conquista era Roma. Roma no quería que las ganancias de México se fueran a España. Por eso se llamó, cuando ya la conquista, cuando ya se establecieron bien, Iglesia Apostólica, Católica y Española, ¿no? ¿Verdad? Y Romana. Y de ahí para adelante, todas las ganancias, hasta Roma. Ya los españoles quedaron fuera, no pudieron beneficiarse ya de las riquezas de México o de América. Entonces, cuando vemos que es maquiavélico el asunto, y nos vamos a dar cuenta que son cosas de las que nosotros debemos de analizar cuando participamos, porque eso nos va conformando. ¿Y qué sucede? Y esto va en el tema porque vamos a hablar de los niños. Esta es la responsabilidad de los padres, los niños. Nosotros como padres tenemos responsabilidades que a veces decimos, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y yo por qué? ¿Y a mí por qué? Pero aquí vamos a ver lo que Dios dice acerca de la idolatría. Primero empieza sentencias contra la idolatría. Después de que ya nos llamó de buena forma a santificarnos, y a santificarnos, como decía la beba ese día, porque yo soy Dios, porque yo lo digo. Así deberíamos de creerlo y de entenderlo. No deberíamos necesitar que Dios nos vaya dando atajadas o que nos tenga que corregir. Pero el mundo ya nos hizo mucho a su forma. ¿Quién tiene la culpa? En parte, todos los padres tenemos responsabilidad en estas formas de vida que está llevando la iglesia cristiana, cada quien en su entorno. Y dice aquí que le habló Jehová a Moisés diciendo, dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, digo, no los ofrecían todos, a lo mejor ofrecían el segundo, el primero, no sé.
de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Esa era la primera sentencia. Y lo vimos en el 18:21, vimos que se dijo esto mismo, pero sin la sentencia, ¿verdad? Se dijo, y no des a tu hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No hay sentencia fuerte, solamente créelo porque lo digo yo, porque yo soy Jehová. Pero entonces la sentencia va, a la hora de marcar culpas y sentencias, es para que, como lo vemos en el Nuevo Testamento, para que si alguno pecare, sepa que puede pedir perdón. Pero eso es para nosotros. Pero en el caso del pueblo de Israel, y vamos a ver que Dios hizo lo mismo. Dios no se agarró matando gente porque sacrificaban niños a Moloc. Si hubiera querido Dios llevar a cabo verdaderamente una sentencia tan fatal, el pueblo de Israel se había quedado todo postrado en el desierto. Los que salieron y los que nacieron en el camino. Todos. Porque vimos como la Biblia todavía está en el Nuevo Testamento, en el diálogo, en la predicación o el sermón de la defensa de Esteban, ahí se les menciona. Siempre trajeron el tabernáculo de Moloc. Entonces, ¿pero por qué no los mató si aquí está la sentencia? De que y les dice, y si ustedes no lo matan, yo me encargo. Eso dijo Dios. Eso le dijo al pueblo de Israel. Les dice aquí, de seguro morirá y el pueblo de la tierra lo apedreará. Dice en el 3, y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo por cuanto dio a sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Esto es lo que sería la consecuencia de que lo apedreen y Dios se encarga de que muera. Pero dice, pero si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos, ok, pues ¿cómo vamos a matarlo, verdad? Es buena gente, coopera en esto, colabora en aquello, no lo vamos a matar. Y hacían, o porque sentían culpas propias, no ejercían la responsabilidad de cumplir con el mandato de Dios. Entonces dice, pero si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y ahora sí, contra toda su familia y todos los que participaron, todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Ya Dios se encargaría. Pero aún así, todavía después de esto vamos a ver que Dios no hizo eso. Dios no los mató. Aunque dijo, yo me encargaré, Dios no los mató físicamente. Y vemos cómo la misericordia de Dios se manifiesta para la humanidad, porque Él se acuerda de nuestra condición. Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. ¿Y saben qué hacía Dios cuando el pueblo iba cayendo en la idolatría? Él se alejaba, porque si no se aleja, entonces sí tendría que haber acabado con el pueblo de Israel, pero mejor los abandonaba, los dejaba. Dice precisamente Esteban, lo dice ahí en Hechos capítulo 7, ¿verdad? Dice cómo Dios, no es casualidad que Dios diga, yo me alejé, me desentendí, ¿verdad? No es casualidad que haga esto, que diga esto, que se aleje, que los deje, los abandone, ¿verdad? Dice Hechos capítulo 7, dice en el versículo 41, entonces hicieron un becerro, ofrecieron, bueno, esto ya lo hemos leído, bueno, lo voy a volver a leer para que lo veamos, el texto y el contexto. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron, y Dios se apartó y los entregó
a que rindiesen culto a los ejércitos del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que hicisteis para adorarlas, y os transportaré pues allá, más allá de Babilonia. No, déjenme leer todavía el versículo. Ok. Bueno, para introducir eso, un comentario más acerca de lo que decía ahorita, ha tocado el tema de Sinaí, del heroísmo, del patriotismo que se crea a través de los héroes que nos crearon. Entonces, son muy similares a lo que está diciendo en la Biblia, donde dice que hacían figuras para desviar la misión hacia Dios. Entonces, el imperio romano se acerca también del, como decimos, de la primera palabra cuando los textos de Juan, de la doctrina Del reemplazo. Del reemplazo. Del reemplazo. Esta es existente desde el año 70 para acá. Ya Roma Es Roma el primero. Israel destruye a Israel porque Roma quiere apoderarse de la posesión de Israel, de ser la nación santa. Entonces, pues empieza el reemplazo, donde matan a todos los judíos desde el año 70, no queda nadie de Jerusalén, todo el pueblo judío se va. Y entonces ahora, si de ahí en adelante, nosotros ya vemos la doctrina de nosotros, de nuestros caudillos, como decía, que nuestros héroes que nos han formado, que es la misma, porque desde antes tiene la idea de poner imágenes en la mente del hombre para que el hombre desvíe la vista de Dios, porque todo el mundo de todas las naciones hoy en día saben que Israel es la ciudad santa, es la ciudad de Dios. Y entonces nosotros no sabemos que hoy en día, o lo creemos que sí está sucediendo, aunque no se ha cumplido por completo. El Salmo 83 que leía ahorita y llegué. El Salmo 83 habla acerca de que todas las naciones se van a ir contra Israel y nosotros ya lo estamos viendo. Entonces yo sí creo que estamos viviendo el Salmo 83 ahorita, aunque son los inicios. Entonces dice ahí de todo el reemplazo y todo eso, cómo Roma fue creando todo eso, y cómo empezó a usar el evangelismo de haciendo una cosa, pero realmente haciendo otra. Por ejemplo, ahorita lo que es Pedro Miguel Mirando, lo que también ahí, acerca de que nos mandan un montón de héroes, pero realmente esos héroes vienen a defendernos, pero esos son los que vienen a engañarnos al mismo tiempo. Vienen a defendernos de la esclavitud, pero vienen a hacernos esclavos. Entonces, eso es un eufemismo, porque realmente los españoles lo que vinieron fue a esclavizarnos. Claro. Entonces, pero matan a libertadores, ellos mismos, ellos nos mandan tipo Roma, porque el Vaticano fue el que hizo todo. Exactamente un eufemismo igual como lo que está sucediendo, lo que sucedió en 1930 y tanto, 20 y tanto en adelante que empezó eso, donde todas las naciones ya Israel lo estaban viendo como el autor de como el dueño de la casa de Jerusalén. Entonces empezaron a hacer todo, entonces empiezan, también ponen a Hitler como si fuera un gran personaje, y así nos pinta la historia, diciendo que Hitler era un títere del Vaticano, y de Inglaterra, y de Alemania, y de Estados Unidos, porque existía la esclavitud. Entonces querían hacer una raza pura. Y nosotros los que éramos de abajo, pues no se van a levantar, que esos no tienen cabeza, no había opción. Animales. Entonces es un eufemismo de todas las cosas. Y entonces yo creo que hoy en día, así como está sucediendo en Israel, lo mismo que sucedió en el holocausto judío, está sucediendo hoy en Gaza, donde están diciendo que Israel está masacrando a los de Gaza, siendo que ellos iniciaron y fueron y mataron primero a todos los que pudieron, abrieron mujeres con sus vientres en el estómago con sus niños, y los guardiaron ahí a todos los niños,
y los exhibieron y los pusieron en video los de Hamas. Entonces nosotros vemos que es el mismo holocausto que está sucediendo allí. ¿Qué lo está promoviendo? Roma, que acaba de morir el Papa. Nosotros vemos toda el audio que le dan al Papa, que van todas las personas de Estados Unidos, como España, como Francia, como todos, a honrar a un gran pedófilo, que todos lo saben, a todo el mundo sabe que es un pedófilo, pero lo van a honrar mucho. Trump sabe, todos saben, pero sin embargo, como la hipocresía, el eufemismo sigue existiendo. Tenemos que hablarlo porque ahí está todo el poder, es el estado más poderoso del mundo, el Vaticano. No hay ningún otro estado más grande que el Vaticano. Y todo se demuestra, pero también demostramos otra cosa. Entonces, vemos como un eufemismo en todas las cosas. Entonces, yo creo que ahorita con lo que estamos viendo, exactamente el Salmo 83, ya lo estamos viviendo. Entonces, nosotros ya estamos en la gran tribulación, estamos en la tribulación probablemente, no en la gran tribulación. No en la La gran tribulación es a los 3 años y medio, después de la tribulación, la gran tribulación empieza a los 3 años y medio. Entonces nosotros yo creo que si no la estamos ya viviendo, por lo menos que le pregunten a los de Líbano, a los de Yemen, a los de todas esas tierras, los de India, los de Pakistán, a ver si no sale de tribulación. Entonces yo creo que sí es el momento donde está llegando la paz al Salmo 73, así es. donde dicen, y Dios dice quiénes. Dice que son los árabes, los hijos de Agar y los hijos de Ismael, son los que se iban a ir contra. Y luego dice todas las ciudades que todas están ahorita ahí, dice, y apoderémonos de la casa de Dios, porque Jerusalén es la casa. Entonces yo creo que estamos viendo eso, y entonces se cumple la ley moral que estamos leyendo ahorita, que es lo que aborreció el Vaticano y lo que sigue aborreciendo, es Éxodo, Levítico 19 y 20, específicamente la ley moral de Dios de toda la Biblia. Eso que estamos leyendo ahorita, toda la ley moral. Entonces, aquí no incomoda que le digan que si un cuñado se muere la esposa de su hermano, y está muy bonita, y se casa con ella. Entonces, incluso el pueblo de Israel lo utilizó, pero es una desviación completa. Es una herejía todo eso. Y que si el hijo se acuesta con su hermana, con la madre, entonces a la ciudad, o sea, como sabe que es una ciudad santa, que es una ley moral, pues destruyámoslo y hacemos una ley nosotros. ¿Y qué es lo que hizo el catolicismo aquí? Pues puso una ley. La ley aquí es como ellos la quisieron hacer, pero no es la ley moral. Entonces esto le incomoda a quien quiera santificarse. Aquí en casa me dicen, eso es mentira, lo que está diciendo es mentira. Y yo ahora he unido de mentira, porque la ley moral es mentira. Sí, así es. Ese es mi comentario. Así es, ¿no? Y sí, precisamente esa es la confabulación en la que están, juntarse para destruir a Israel. Sigue en pie esa misma idea de desechar totalmente a Israel. Y dice aquí donde estábamos leyendo, Dios se apartó y les entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Dios se apartaba por eso. Porque si Dios no se aparta, los tenía como hijos, como pueblo suyo, los tendría que destruir. Entonces mejor los abandonaba, se alejaba de ellos. Dice el profeta, pero lo repite aquí Esteban, cuando hace su defensa, porque pues los van a lapidar. De hecho ya están a punto de tirarle las pedradas. Entonces vemos que no es que se alejaba porque nada más porque sí. Cuando el pueblo de Israel pecó por el becerro de oro, Dios decididamente le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Y yo ya no voy con ustedes, ya no puedo acompañarlos, porque si voy con ustedes los mato, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía Dios? Se aleja para no tener que matarlos, ¿verdad? Y ya no los está teniendo como por pueblo en esos momentos, aunque son su pueblo. Si los siguiera y si les adjudicara la ley que les dio, pues ya Israel no existiría. Pero existe una promesa hecha a Abraham de parte de Dios, y esa él la va a cumplir. Y vemos nosotros aquí que estos, los primeros castigos que se mencionan en este capítulo 20 de Levítico, es la idolatría. Y la idolatría abarca muchísimas cosas, y aquí es lo que nos va mencionando, y cómo todos
el que cometía este pecado de ofrecer su hijo a Moloc, ya sea mujer o hombre, porque, por ejemplo, nosotros conocemos de la historia de Salomón que sus mujeres inclinaron su corazón cuando ya era viejo hacia Moloc, hacia todos los dioses, pues tenía 1000. Entonces, el día que le tocaba estar a una con él, la primera petición que le hacía, dice, ¿sabes qué? Déjame adorar a mi Dios, no más eso te pido. Si me amas, déjame adorar a mi Dios. Decía, pues sí, está bien, adórale, pero quiero que vayas, que estés presente. Sí, yo voy. El día que estés, quizá, es muy probable que allí estuviera presente, porque es acusado Salomón de esa práctica. Incluso daba economía para hacer los templos y para construir los ídolos. Y aquí dice que precisamente que esto era en su momento las sentencias de muerte. Era abominable esto de seguir a Moloc. Se menciona por lo despiadado que era ese culto. Porque ese culto, según dicen los rabinos, los comentaristas de Israel, que se cree que tienen algo de acercamiento a la verdad, es historia de ellos, pero dicen que pues, era un ídolo de bronce o de algún material que era hueco, que se calentaba al rojo vivo y luego se ofrecía, le ponía al niño en los brazos, al niño que se ofrecía. Entonces era muy feo, una situación que cuál aborto, cuál ¿cómo se llama? Todo lo que se practica ahora para que no nazcan los niños, nada que ver con aquello era una cosa abominable a la vista humana, pero para Dios una cosa y la otra vienen a ser lo mismo. Nosotros vamos a ver cómo el diablo sigue usando sus métodos de recibir culto de parte de los seres humanos a través de los niños. Y aunque hoy ya el dios de los amonitas o Moloc, o el de los mavitas y otros muchos ídolos que tenían, a los que Salomón les rindió culto, y al rendirle Salomón culto indujo mucho al pueblo a la idolatría. De hecho ya eran idólatras, muchos de ellos, no todos, ¿verdad? Pero muchos de ellos ya eran idólatras, y Salomón con su forma de actuar indujo mucho, dio mucho poder a la idolatría, le hizo la tarea al enemigo, de tal manera que pues, al cabo Salomón lo hacía. Si Salomón lo hacía, que era un rey sabio, que Dios le habló, que Dios le aconsejó, y lo hacía, quiere decir que eso es válido, ¿no? Es lo mismo que vemos hoy en las doctrinas, que a veces se nos hace muy difícil hablar de ciertas cosas, porque ya sea porque vamos a ser juzgados de extremistas, o porque nos parece que como hablan en el nombre de Dios y hablan de Dios y leen la Biblia, ¿cómo voy a decir que están mal? Pero cuando vemos que están tergiversando todo el sentido de la palabra de Dios, debemos ser valientes nosotros también. Y eso es lo que aquí dice, miren, dice en el versículo 4, dice, si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiera dado a sus hijos a Moloc para no matarle, si nosotros cerramos los ojos y los oídos y la boca y no hablamos, no decimos que hay falsos maestros y falsos profetas, y no tratamos de prevenir a los cristianos, a los hijos de Dios, a los que creemos que quieren buscar a Dios verdaderamente, y si no hablamos, somos dignos de esta condenación que está diciendo aquí. Nosotros y nuestra familia, ¿por qué? Porque arrastramos a nuestra familia en el error. Cada falso profeta que se levanta, cada uno que no está dispuesto a hacer lo que Dios dice como Dios lo dice, ¿a cuántos arrastra?
familias enteras, comunidades enteras, iglesias grandísimas, muy emotivas, muy emocionantes, con doctrinas, con cantantes, con humo, con luces, con lo que ustedes quieran, que a veces nos pasa lo que decía Asaf. Tuve envidia de los arrogantes, dice. Porque no tienen congojas, no se asustan de nada, no tienen miedo de llegar a tener hambre, su gordura les cuelga, se les ve por todas partes. Y decía, tuve envidia, porque yo aquí, arreglando salmos en la iglesia, y si nosotros no nos paramos bien en nuestros pies, si no nos fortalecemos en la fe y en la palabra de Dios, vamos a empezar a dudar. Por poco resbalaron mis pasos, dijo. Salmo 73. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, decía Asaf, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Entonces, esas cosas a veces nos hacen pensar, pues que es verdaderamente, pues hablan de Cristo. ¿Cómo? Sí, empezamos a pensar, bueno, entonces, ¿qué es aquí lo que verdaderamente vale? Y dijo Asaf, no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero, andan como hueso en olla grande en este mundo, para todos lados, como sea, para donde sea, disfrutando, presumiendo, ¿verdad? Y todavía de pilón dicen, y esto es porque soy cristiano, tengo todo esto porque soy cristiano. A veces no pagan ni siquiera la cuenta de las cosas más sencillas, pero presumen. Y nosotros vemos cómo es la guerra hoy en día en México. Por ejemplo, en los medios de comunicación estaban impuestos a que se les perdonaran los impuestos y que se les pagara una gran cantidad de millones de pesos para dar la noticia como el presidente quería. Felices de la vida todos. Pero vino un presidente que les dice, no hay marmaja. ¿Y qué están haciendo hoy los medios de comunicación? Todos los medios de comunicación atacando esa idea. Todos a eso están dedicando, los que son famosos. ¿Por qué? Porque le están inventando cosas y sacándole verdaderas a lo mejor, pero el chiste es sacar noticias que afecten, ¿verdad? Entonces, y se jactan de que son los buenos, que son los que saben, que son los que han dado las noticias toda la vida. Y así está en la iglesia. En la iglesia, las iglesias de la prosperidad, pues muestran su santidad con dinero, con ganancias, con diversiones, y a cualquiera apantallan. Y a un cristiano que quiere vivir de la fe, esa no es fe. Eso alegan las falsas doctrinas, y eso van a alegarlo. No tienen sustento bíblico para hacerlo, pero se engañan a sí mismos, De eso está lleno la iglesia que se llama cristiana hoy, muy grandes iglesias. Un mentiroso, ¿a cuántos se engaña? Alguien que está en el error, ¿a cuántos se lleva? Pero aquí nos dice a nosotros que cuando veamos esas cosas no hay que callarnos, porque los que viven en nuestro entorno, nuestra propia familia, está en peligro de ser embabucado. Miren, ahorita en los medios de comunicación toda la gente habla de santidad, todos los mentirosos hablan de santidad. Los brujos que salen ahí en la televisión, en los anuncios, que se meten todos los días y ahora tienen más rating porque hay menos noticias que dar
porque no hay quien pague, sino que alguien tiene que pagar. Y ahí están. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo, el brujo, tal y tal, le voy a solucionar su problema garantizado. Todos tienen el secreto del amarre, del amor, todos tienen el secreto de las cosas más llamativas para la mente humana. Entonces, si nos dejamos llevar por vientos de doctrina, al rato vamos a estar en la hechicería, en la adivinación. Y ya están, muchas doctrinas están en eso, en la adivinación ya. Entonces, es una responsabilidad que tenemos para que no nos alcance esta maldad que estamos viendo aquí acerca de la idolatría de los niños, la responsabilidad de los niños. Y nosotros vemos que estas responsabilidades pareciera que, no, pues ¿qué tiene que ver Moloch? ¿Verdad? Conmigo, ¿verdad? Pero un hijo, un niño, cuando Dios nos lo da, nos da una página en blanco. ¿Y saben qué? Para que nosotros escribamos en ella. No, el niño no va a escribir nada. Los padres tenemos que escribir en esas páginas en blanco. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará, porque se escribió en las primeras líneas de esa página en blanco, se escribió la instrucción, ¿verdad?, de los valores en materia de fe y de moralidad. Y nosotros eso es lo que tenemos que hacer. Y si no lo hacemos, estamos concediéndole a Moloch o a Satanás, que es peor que Moloch, oportunidades. Y el orden fue dado desde los orígenes. A veces nosotros decimos, es que como padres no tenemos experiencia. Sí es cierto, cuando uno se casa no tiene experiencia. Nunca había sido padre, nunca había sido madre. Pero todos sabemos que tenemos un instructivo. En cuanto somos padres, deberíamos agarrar el instructivo y memorizar las partes que concierne a la educación de los hijos, al trato de los hijos. Esta es la ley moral, esta es la ley que nos lleva también a permanecer en esto y a la vez aplicarle toda nuestra vida espiritual. Pero los principios estos de moralidad, todos los valores, los padres son los que ponen las bases. Si los padres no ponemos bases en referencia a la fe, nuestros hijos no van a tener de dónde agarrar argumentos para defenderse del fuego de Moloch. No van a tener argumentos. No van a tener cómo defenderse. Entonces, sí debemos tener mucho cuidado de con quién se van, a quién se los soltamos, a quién se los encargamos. Y eso, yo sé que hay muchas situaciones, mucha gente, sobre todo los que tienen una trayectoria de familias de dinero y de comodidades, pues lo hacen por relajarse, por no cargar con tanto trabajo. Las madres tienen con qué, pues yo lo llevo acá, yo lo llevo allá y lo dejo allá, y donde quiera. Y donde quiera que lo llevemos, donde quiera que lo dejemos, casi donde quiera, se va a encontrar con personas, donde quiera que vayan, se van a encontrar con personas que los aman mucho menos que una madre y un padre. Y que en determinado momento van a tener ideas que son contrarias a la fe, ¿verdad?, y contrarias a la moralidad de Dios.
y a los niños se les va a empezar a trabajar su mente. Y esas personas van a empezar a trabajar la mente de los niños de una forma diferente, a veces no como la madre, como Dios dice que se debe educar un hijo. Porque los padres y el padre y la madre deben de estar preparándose todos los días, deberíamos estar preparándonos todos los días para que nuestro hijo no lo gane Moloch, para que no lo queme Moloch, para que no vaya rumbo al infierno, sino que tenga bases, que tenga fundamentos en su mente y en su corazón desde niño, cuando está en blanco la página, cuando Dios nos los entrega. Una vez vi ya hace mucho que no veo ese tipo de cosas, todavía no estaba esto del internet tan avanzado, lo veíamos en televisión y esas cosas, de una mujer china que enseñó a su hijo a leer, a su niño o niña, no me acuerdo qué era, a leer desde el vientre. Cuando el niño empezó a hablar, empezó a leer, o niña, no me acuerdo qué era. Y no era una historia que allí la pasaban a la niña, hablando, haciéndole preguntas de ciencia, de lo que fuera, y contestaba. ¿Por qué era? Porque se manifestara también niño, no me acuerdo qué era, creo que era niña. Y la niña sabía contar todos los números en cuanto empezó a hablar, porque la mamá, eso era todos los días leía las lecciones, se las repetía y se las repetía, ella misma se las repetía, para que a la hora que la bebé nació, empezó a seguir las clases y ya traía, ya no sé de qué manera, eso sí no lo puedo entender, la niña traía una facilidad para entender todo, que creo que a los 6 o a los 9 ya entendía más que cualquier persona estudiada, muchos de los términos, porque esa mamá se dedicó. Ahora, no quiero decir que vayamos a ese punto, eso sería ya demasiado, ¿verdad? Eso sería mucho, pero los niños cuando Dios nos los entrega, dice son tuyos y son míos, ¿verdad? Ayúdales, enséñalos a permanecer, edúcalos, pero es mucho sacrificio. Hoy en día la sociedad dice a la mamá, no, échalos para afuera. La sociedad aconseja y respalda, pero no sabemos que Moloch los está esperando allá afuera. Y desaprovechamos el tiempo de esa pureza que hay en los niños cuando los recibimos, y resulta que se aprovecha el diablo y el mundo, los crían, los forman. Entonces, no quiere decir que no tengamos interacción con el mundo y que los niños no tengan, cada quien ahí tiene que tomar sus decisiones, pero que esa responsabilidad no se la dejemos a nadie más, la de enseñarles lo que es en materia de fe, de moralidad, ¿verdad? Todos los principios y valores que la palabra de Dios nos enseña a nosotros, transmitírselos. Y entonces, ahora sí, podemos repetir el texto con mucho gusto, decir, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará, y no se va a apartar, porque los fundamentos se pusieron en el encabezado de esa página. Y un niño cada vez que lea, yo tengo recuerdos, muchos recuerdos de esto, y ya de joven, y de adolescente, y ya de joven, ya más grande. Yo conocía la palabra de Dios en el hogar, conocí la palabra de Dios. Pero cuando salí al mundo, el mundo me llamó mucho la atención. Y era muy suave y muy bonito andar solo y tomar decisiones solo. Y yo tomaba mis decisiones a los 14 años, para los que no lo saben, mi mamá me subió a un autobús para irme a Guadalajara. Y de esa edad en adelante yo me la rascaba con sus uñas, me rascaba con mis uñas. Tomaba mis propias decisiones. Y decidía muchas cosas, muchas buenas, muchas que decidía por recuerdos de todo lo que mi madre me decía. Ir a la iglesia, buscar una iglesia, pero también de repente me invitaban a una cantina. Yo tenía 16 años, y ya después 17,
y andaba hasta escondiéndome de los judíos, les dicen allá los judiciales, escondiéndome porque era menor de edad, para que pasara la revisión en el bar y todo eso. Pero empecé a meditar en ese encabezado que estaba escrito en la página. Bueno, era como ahorita que recibió que estaba buscando el bosquejo. Era un bosquejo, es lo que le pasa a los padres. Exactamente, es un bosquejo. Es exactamente, allí está todo el bosquejo. Eso que dice, bueno, así se acomoda bien. De tal manera que cuando yo estaba allí, que se esconde, y que la cantina, y que las mujeres andaban allí, y pues yo era un niño, cualquiera quería irse a sentar conmigo. Digo, porque estaba en las mesas de mis compañeros, y pues las mujeres son de esa vida, ¿verdad? Y decía yo, me quedaba pensando, allí en la mesa, allí en la cantina. Si ahorita entra, fíjese la mente cómo es importante lo que trae uno en esa página en blanco cuando los padres escriben algo positivo ahí. Si mi mamá, si llegara un periodista, hasta ahí se iba mi mente, y sacara fotografías, y luego sale en un periódico y llega a verlo mi mamá, pues había periódicos nacionales, ¿verdad? En ese tiempo. Y llega a ver mi mamá, joven, lo agarran en cantina, siendo menor de edad. Bueno, yo creo que pensaba no que mi mamá comprara el periódico porque nunca lo contaba. No. Pero que se llegara a encontrarlo tirado. No, de cualquier forma, o sea, de cualquier forma que llegara esa información. Entonces, ¿qué quiere decir? Había allí algo escrito. Eso es, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo no se apartará. En esos apuros, ese bosquejo sale ahí. ¿Y qué diría? Qué tristeza sería. Yo en ese tiempo no tenía el temor de Dios como se debe tener. Conocía de Dios. Pero tenía el temor de las palabras que mi madre decía de Dios. Y eso me atajó de tal manera que dejé de ir a las cantinas. Dejé de arrimarme con mis amigos. Por la gracia de Dios, puedo decir, un día estaba en una cantina y pues llegué con ellos. Llegábamos al centro y todos eran gente que directo a la cantina, a bailar con las ficheras y a tomar. Y me salí afuera, ¿no? Dije, no voy a estar adentro. Y allí pasaban los judiciales junto a mí, pero ahí ya no tenía miedo porque estaba afuera de la cantina. Pero estaba viendo ahí, me quedé viendo y luego decía, iglesia, creo que Monte Oreb se llamaba. Pues me fui a la iglesia y después, cada vez que iban a la cantina, yo me iba con ellos, pero llegaba a la iglesia, a esa iglesia. Entonces, Dios acomoda todas las cosas. ¿Por qué? Porque hubo una madre que no le entregó su hijo a Moloc. Ahora, no es al ídolo aquel, ¿verdad? Pero es al mundo, y el mundo tiene de todo tipo de estrategias para enredar a los niños. Cuando nosotros no tomamos esa responsabilidad, entonces vemos que esto que Dios le encarga al pueblo de Israel como primer punto de los actos de condena, ¿verdad? o de juicio, que de las sentencias que estaría dando, hace esta sentencia, pero también hace sentencias para los que tenían, que llevar a cabo el juicio. Dice, si no lo juzgan, yo los voy a juzgar. ¿Y saben qué? Y de pasada los voy a juzgar a ustedes, porque no testificaron, porque no hicieron lo que les mandé hacer. Dice, de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. ¿Y qué es esto? Es un adúltero, un fornicario. Es a lo que lleva esta desobediencia, a que Dios diga, eres adúltero. ¿Y por qué es adúltero? Porque adora a otros dioses y no al Dios verdadero. Porque rinde culto a otros dioses y no al que debe de adorar. Entonces, vimos también aquí en el 19:31, bueno, aquí está atrasito.
No volváis a los encantadores ni adivinos, no consultéis contaminándolos con ellos, yo Jehová. Y vemos que esto es prostituirse en todos los sentidos, ¿verdad? No consultar, no contaminándose con ellos. Y eso es lo que se hace cuando no se lleva a cabo la obra de Dios. Eso es nuestra, como padres, nuestra responsabilidad, nuestra condena. Pero los hijos alcanzan esa maldición. Si no ponemos lo de nuestra parte. Y dice aquí en el versículo 6, la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse, otra vez, ¿verdad? Como dice acá en el 31, tras ello yo pondré mi rostro contra tal persona y lo cortaré de su pueblo. Aquí se trata de hacerlo totalmente a un lado. Hay muchos comentaristas, ya hemos venido viendo que esta palabra apartaré abarca hasta la fatalidad. Apartarlo puede ser que muera, matarlo, pero también puede ser excomunión, que es lo que muchos comentaristas dicen. De hecho, aquí vamos viendo que todas las sentencias, todas las condenas son de muerte, ¿verdad? Y yo creo que si alguien hace todas estas cosas, el separarlo es que Dios va a llevar a cabo un juicio muy exhaustivo, de tal manera que Él es el que determina, porque cuando Dios juzga, Dios es perfecto en el juicio. Tanto como puede a una persona darle una oportunidad, puede decir tú ya llegaste al colmo, como lo hizo con las naciones a donde el pueblo de Israel iba llegando, ¿verdad? Entonces dice, yo lo cortaré, santificados pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y vemos que este llamamiento a la santidad sigue siendo, a través de todas estas invitaciones, todas estas incitaciones que el mundo nos va a poner, donde nos va a invitar. Todos los días nosotros vamos a tener incitaciones, invitaciones a seguir el mundo, a seguir las prácticas, a seguir las modas, a seguir las costumbres. Se acomoda muy bien todo el tema que estaba diciendo el Sinaí el viernes, porque el mundo eso es lo que está haciendo. El mundo es siervo del diablo, con sus costumbres de rebelión contra Dios. Y siempre va a tratar de decirnos que podemos ser felices sin necesidad de ser santurrones, sin necesidad de ser religiosos, sin necesidad de buscar a Dios. No nomás los cristianos pueden ser felices, dice el mundo y dice el diablo. Tantas cosas que hay que disfrutar en este mundo. Entonces, todos los días van a hacer estas invitaciones. Y vamos a darnos cuenta cuando nosotros de veras busquemos esta santidad, perdón, de la que habla aquí esta parte, nos vamos a dar cuenta que nos falta buscar esa santidad y esa limpieza y esa pureza que da la palabra de Dios. Nos falta para poder detectar verdaderamente las invitaciones de este mundo que nos hace cada día. Porque si nosotros no buscamos esa santidad y esa luz que da la palabra de Dios, el mundo nos va a dar a tole, ¿verdad? Nos va a dar gato por liebre. Y concientizándonos nosotros de los tiempos que estamos viviendo, lo primero que vamos a darnos cuenta de una cosa: estamos bien descuidados para la venida de Cristo. Si la palabra de Dios empieza a trabajar en nosotros, claro, primero hay que ir a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios empieza a trabajar en nosotros, ¿qué va a hacer? Nos va a empezar a mostrar los peligros en los que hemos caminado muchas veces.
grandes peligros de muerte en los que hemos caminado, ¿verdad? Nosotros vemos cómo la Biblia nos menciona, no porque lo estamos viendo en el Antiguo Testamento, que Dios invitaba al pueblo de Israel a ser santo, como Él es santo, no nos vamos a quedar ahí. Todo el Nuevo Testamento nos invita. Todo el Nuevo Testamento nos invita a buscar esa santidad. Y nosotros pensamos, porque ya hay muchas doctrinas que lo enseñan, que esa santidad viene como por arte de magia. No nos dicen, no nos hablan, esa gente que predica no nos habla de nuestras responsabilidades. Porque Dios, las responsabilidades que le tocan a Él en cuanto a nuestra redención y en cuanto a la gracia para con nosotros, la tiene cumplida desde el día que Cristo, colgado en el madero, dijo: consumado es, ya. Completo totalmente. Lo que Dios tiene que hacer por nosotros está completo. Pero nos dice a nosotros, aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Nos ordena, podemos decir, santifíquense. No, yo no los voy a santificar, santifíquense. Sí nos va a santificar, pero cuando nosotros entreguemos nuestra vida verdaderamente a Él. No porque un día dijimos, acepto a Cristo como mi Salvador, ya soy santo para siempre, no. Nos dice, es una orden, es un imperativo. Santifíquense. Dice, santificados pues y sed santos. No dice, no se preocupen, pues ya me confesaron, ya dijeron que son mis hijos, ya tuvieron las experiencias de ver, de sentir mi espíritu, ya no necesitan esforzarse, no, es un imperativo, santifíquense, hagan algo, no para salvarnos, no es para salvarnos, es para crecer, es para permanecer. Y nos dice, santifíquense pues, sed santos, porque yo Jehová vuestro Dios soy santo. Y dice Pedro, como hijos obedientes, en primera de Pedro 1, 14, 16, 14, 15 y 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, ¿verdad? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda. Sed es una orden, es un mandato al que a veces hemos hecho caso omiso y esperando relajados, muy relajados, y no queremos ni siquiera testificar de lo que Dios ha hecho por nosotros. No tenemos hambre, ni sed, ni de anhelos, ni deseos muchas veces de ir a la oración, bueno, en nuestro lugar de oración, de meditar en la palabra de Dios. No hay tiempo, El mundo no nos va a dejar tiempo. Entonces dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, seréis santos porque yo soy santo. Entonces vemos que sí tenemos responsabilidades, muchas responsabilidades a las que hemos hecho caso omiso. Y ese tiempo que deberíamos nosotros de estar en esa búsqueda continua, se la regalamos de gratis al mundo, a las cosas de esta vida, a entretenernos pensando en cualquier cosa, divirtiéndonos en cualquier cosa. Más que buscar, que una búsqueda constante de la comunión con Dios. Y estos tiempos en los que estamos viviendo y doctrinas que han surgido por todos lados, van a decir, no te preocupes, ya eres salvo, siempre salvo. Tú no hagas esfuerzos. Dios dice que sí hagamos esfuerzos. Dice que nos esforcemos, no para ser salvos, para permanecer en la fe. Ya la salvación ya la tenemos de gracia. Entonces vemos que
sí hay aquí una invitación a dedicarnos. ¿Por qué hoy el mundo entero, o en la mayoría, no todo, no vamos a generalizar porque hay cristianos verdaderos que están en esa lucha? Porque el mundo se relaja con las costumbres de esta vida, las formas que el mundo ha hecho. Nos relajamos porque no queremos ser esforzados en las cosas espirituales, porque no las tomamos en serio, nos falta experiencias con Dios que nos inciten. Esto es leyendo su palabra, escudriñándola, meditándola, orando, tratando de ver las luchas que nos vienen y los conflictos que vienen en nuestros propios hogares como oportunidades para testimonio. Hemos visto muchas veces dónde empieza el juicio, es por casa. Nosotros, para irle a testificar a Judea, primero tenemos que testificarle a Jerusalén, en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres. Todo el mundo está volcado yendo a buscar almas en el infinito y más allá, y sus hogares por los suelos. Entonces, esforzarnos por nuestra familia, por nuestra casa, primero que nada por nuestra íntima comunión con Dios. Dice en 1 Tesalonicenses 5:23, dice: el mismo Dios de paz os santifique. Esto es cuando ya el apóstol Pablo está despidiendo en 1 Tesalonicenses de la carta que le está escribiendo, que los ha invitado a buscar esa santidad, esa santificación. Dice que en Dios está la respuesta. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la santidad a la que nos está llamando en Levítico. Y nadie que no busque esta santidad va a poder ser ni buen esposo, ni buen padre, ni buena madre, ni buen hijo. Nadie. Por más que nos queramos esforzar en que ser buenos, porque a mí me enseñaron que debo de ser, por más que nos esforcemos, no podemos. Y otra vez aplicando lo que Cristo dijo: porque apartados, separados de mí, por más deseos que tuviéramos, el verdadero deseo de ser buenos hijos, buenos padres, buenos esposos está aquí, en una búsqueda constante, en una entrega verdadera. Porque lo que nosotros hacemos es cerrar la Biblia y en el conflicto buscar al culpable. Yo no soy, es cualquiera de todos los que están aquí menos yo. Y así vamos a solucionar nuestro problema socialmente, pero espiritualmente no hay nada. Yo creo, algo que me saque de él, que es falta de escudriñar la Biblia. El diablo y el mundo de la carne, muy entretenido de no leerla, y yo me pongo como en primer lugar, ¿verdad? ¿Cómo voy a salir el viernes o en mi mente, aunque no venga aquí, con que leí un capítulo? O sea, un capítulo me toma 1 minuto leer. Pero cuántas, y no hablo de escuchar tonterías, cuántas predicaciones de Juan Manuel Vaz, de MacArthur, de los cines de Big Bang, cuántas me aventé. Pues como 5, o sea, 5 horas a la semana. Y hablando con una persona me dice: es que yo a esa iglesia o tal, yo salgo tan perturbada, tan revuelta, como si todo lo estuviera haciendo mal, que ahí la verdad no puede estar Dios, porque el Espíritu Santo te llena de paz. Entonces, como no leemos la Biblia, las cosas que me dicen que me incomodan, mi mente está tan transformada que pienso que es del diablo, aunque sea la misma Biblia. Entonces yo creo que es la Biblia, o sea, la ecuación es muy fácil. Lo digo primeramente por mí, porque si escudriñar la Biblia nos parece un trabajo tan grande que queremos lo fácil. Así es, exactamente, pero eso es cuestión de análisis muy personales.
cada uno de nosotros. Aquí y donde quiera, cuando se habla de la Biblia se predica, pero es el Espíritu Santo el que debe hablar a cada persona. Sí, bueno, o sea, cada quien tiene Sí. su tiempo. Un día alguien me decía por aquí, aquí está, pero no voy a decir su nombre, dijo, oiga hermano, es que usted quiere a fuerzas convencer a todos. Pues sí, me gustaría, ¿verdad? Pero son mis ideas. Más vale que nos convenza el Espíritu Santo, porque ese sí sabe perfectamente. O sea, ese sí sabe perfectamente lo que nosotros necesitamos, lo que verdaderamente es importante. Entonces, bueno, vamos a terminar aquí por este día y vamos y ya, si Dios quiere, ojalá todos estos consejos que nos da la palabra de Dios verdaderamente nos ayuden para ir pasito a pasito, ¿verdad? Avanzando, nada para atrás, todo hacia adelante, como dijo Manolo, el gobernador, ¿verdad? Entonces, pero eso lo dice la palabra de Dios. Dice, hola, ahorita, espérate. Vamos a llevarnos de tarea el texto Proverbios 27:12. Proverbios 27:12 dice, el hombre prudente ve el mal y se esconde. Los ingenuos siguen adelante y pagan el precio. Entonces, ojalá y todo esto nos ayude para buscar el consejo de Dios. Dios les bendiga. Proverbios, ¿qué dije? Déjenme confirmarlo. Proverbios 27:12 es el templo de la semana. Dios les bendiga. Vamos a dejarle el lugar a Aideker. Vamos a escuchar lo que aprendieron los niños en sus clases. Pues yo había dado nada más había dado un texto, ¿por qué le hicieron el otro? ¿Cómo dices? Y nada más había dado 23. Muy bien, Dios les bendiga. Bueno, hoy estuvimos hablando de la resurrección de Jesús y de un discípulo que no creía que Jesús había resucitado. A ver, los que estuvimos desde el principio, ¿cómo se llamaba el discípulo? El discípulo que no creía que Jesús hubiera resucitado. Tomás no creía hasta que Jesús le enseñó sus manos y su costado, y aprendimos que Jesús se fue al cielo, pero también que va a volver, ¿sí? Vamos a repetir el texto y luego les voy a pedir a los adultos que nos ayuden a cantar la estrofa de Un día Cristo volverá, la primera estrofa nada más, con el coro, para que los niños también puedan practicar este verso en su casa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Muy bien, porque de tal amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, fuerte ya, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Muy bien, Pablo primero. Porque de tal amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Muy bien, fuerte, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
tal manera amó Dios al mundo. Amén. Fuerte, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Amó? Fuerte, mi amor. Tú puedes más. ¿Hasta ahí? ¿Sí? Porque de tal manera. Vengan a pensar que De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida. Muy bien. No dejemos de repetirle los textos a los niños. A veces, aunque las palabras sean difíciles, batallamos más nosotros los adultos que los niños. Los niños tienen su mente limpia. Hay que repetirles los textos y ellos se los aprenden todos, aun cuando no hablen, porque primero guardamos en nuestra memoria y luego expresamos. Entonces, no se cansen de repetirles la palabra de Dios. Ahora sí, los adultos nos van a ayudar a cantar el corito que estuvimos cantando allá. 1, 2, 3. Un día Cristo volverá. Dios les bendiga. Ahí que se los canten otra vez sus papás. Niños mayores. Dios les bendiga. Estamos hablando sobre el libro de Santiago. Bueno, estamos aprendiendo sobre el libro de Santiago y vamos a repetir nuestro texto todos juntos. 1, 2, ponlo en el medio para que se escuche un poquito. 1, 2, 3. Porque la fe, no, otra vez, porque el cuerpo.